Pocas cosas son más frustrantes al momento de ver una serie que tener un personaje que nos gusta o que queremos que merece más protagonismo y vemos cómo es totalmente desperdiciado por el autor. Y justo es lo que vamos a ver el día de hoy. A 7 personajes que tenían todo para brillar, ya sea por su historia o habilidades, pero que nuestro querido Akira Toriyama simplemente los utilizó para un único fin o los dejó en el olvido. Así que tráete tus palomitas, no le pongas mayonesa como el raro del Brian y ponte cómodo para disfrutar de 7 personajes desaprovechados en Dragon Ball. Y a veces les ponía mostaza ese vato, qué raro. Cabe aclarar que esta es una lista y los puestos no están colocados en algún orden específico, así que nos cuentas en los comentarios cuáles consideras que son los personajes más desaprovechados de la franquicia. Y yo soy nada menos que tu hermano mayor. Número 1. Soy Raditz. Raditz. Pocas veces Raditz no es mencionado en un video de este estilo. El hermano del protagonista simplemente llegó para introducir el concepto de los Saiyajins y luego morir, claro, llevándose a su hermano consigo. Y muchísimos años después mostrándonos que esto pasó así por el deseo de Bardock hacia Torombo. Y lo cambia todo. Si bien puede que Raditz en sí no tiene mucho que ofrecer en términos de poder o quizás hasta de carisma, lo que lo hace entrar en este puesto es el hecho de ser el hermano biológico de Goku. El hermano del personaje insignia de Dragon Ball, el hermano de Goku e hijo de Bardock que muchos suelen olvidar y que de hecho los propios personajes en la historia parece que se han olvidado de él en estos momentos. El último que lo mencionó, si no me equivoco, fue Freezer al intentar compararlo con Gohan. Goku parece que ya no se acuerda de él tampoco, y Raditz sí quedaba para tener mucho más potencial, pues ha sido aprovechado tanto en fanmangas como en historias oficiales no canon que ya te hemos traído al canal, como aquella de uno de los Tenkaichi donde Raditz planta un Saiyaman en la tierra para así que este se enfrentara a Piccolo, pero el Saiyaman se revela y explota, dejando a Raditz bastante malherido, inconsciente y con pérdida de la memoria, siendo salvado por Goku y prácticamente volviéndose uno de los aliados más poderosos, y finalmente dando su vida para detener a los Saiyajin chocando su nave contra ellos, una historia muy emotiva. Hay muchos fanmangas que hablan también acerca de Raditz, como en el que se casa con Lanch y tiene una hija llamada Ranch, o en nuestra propia historia donde Goku se casa con Bulma, donde este ya pelea al lado de los protagonistas. Sin duda alguna es uno de los personajes de esta lista que sí que tiene varios fans y les gustaría verlo brillar, incluso hay algunos otros autores que lo han convertido en un androide. Hasta para la propia película Super Hero era un rumor muy fuerte que parecería Raditz, ¡ulala! Como sea, el concepto del hermano de Goku daba para mucho más. ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribirlo en un comentario. Soy el único que puede detener Número ese 2. canalla. Tenchin Han. Tenchin Han es un puesto especial en esta lista, pues la razón por la que lo consideramos un personaje desaprovechado no es porque no haya sido utilizado, sino que a diferencia de Raditz, que solo sirvió para introducir el concepto de los Saiyajin, Ten tuvo varios momentos que lo hacían digno de un mayor reconocimiento, pero al final se quedó relegado junto con los demás guerreros Z, que no son Saiyajin o Piccolo. Ya desde el primer Dragon Ball había demostrado ser uno de los rivales más interesantes, con una buena historia de origen al pertenecer a la escuela rival del maestro Roshi y además tener varios momentos memorables como cuando humilló a Tao Pai Pai, o cuando ganó el torneo de artes marciales. De hecho se mostró como alguien bastante interesante y misterioso, siendo uno de los primeros personajes en poder volar. Pintaba para ser uno de los más importantes de la franquicia, pero ya en Z comenzó a quedarse relegado. Y aunque tuvo algunos momentos memorables como su increíble enfrentamiento con Cell, o su épica entrada en la saga de Majin Buu, a la hora de la verdad se quedó demasiado atrás en la escala de poder y no logra ser nunca una amenaza real para los villanos. Siendo un personaje con un buen desarrollo y con tantos buenos momentos, habría sido un perfecto candidato para recibir un buen power-up, ya que se nota que este jamás ha dejado el entrenamiento. Un ritual del anciano Kaioshin más unos Kaioken y el Vegeta ya no se querrá revelar nunca más. Tenchin Han es tan querido por los fans que le han hecho también varias historias, tanto en fanmangas como en videojuegos. Hay una en la cual incluso se fusiona con Yamcha para poder estos enfrentar a un rival más poderoso. Número 3. Majin Buu. En esta lista hemos hablado de personajes que no eran bastante poderosos para ser relevantes y de personajes que aunque fueran poderosos, fueron introducidos solamente para una única función.
Pues en este caso hablaremos de Majin Buu. Una categoría especial se abre para él, pues es un personaje que fue abandonado precisamente por ser demasiado poderoso. Y es que a diferencia de los otros personajes de la lista, Majin Buu no es que Toriyama se haya olvidado de él, sino que deliberadamente elige sacarlo de la historia por el simple hecho de que sus habilidades están demasiado rotas. Y si lo utilizara de forma normal acabaría resolviendo todas las situaciones de forma mucho más sencilla. Cosas como absorber a sus oponentes, convertirlos en comida, dividir su cuerpo y en general hacer todo tipo de magia lo convirtió en un oponente formidable. Y ni Toriyama o Toyotaro fueron nada discretos para mostrar que lo estaban sacando a propósito de la historia, poniendo excusas súper descaradas de que se quedara dormido a pesar de que se supone que dormía 5 segundos al día. En cada saga importante y en cada evento no se encontraba. Ni en la resurrección de Freezer, ni en el torneo de los universos, ni en el torneo del universo 6 y 7, y prácticamente en ningún momento. Bueno, en la saga de Moro le dieron un poco más de participación, sobre todo porque tenía cierta relación con el villano, pero igual no cambia el hecho de que durante el 80% de Super ha sido un no ponerlo en la trama solamente porque pues está demasiado roto. Y bueno, al final de la saga de Moro tampoco fue tan bueno con Majin Buu al final. Número 4. A veces es bueno realizar un pequeño viaje de placer. King Cold. Este personaje, al igual que Raditz, está en la lista no por ser alguien relacionado con uno de los personajes principales o por su poder, sino que tiene una historia demasiado interesante que solamente se ha contado como datos separados o por las guías o por teorías. En este caso, Cold, como mencionamos, sí que tiene una historia mucho más interesante y profunda. Es el anterior emperador del universo que fue responsable de hacer crecer la compañía y expandir su influencia por todo el universo 7. También firmó la alianza con los Saiyajins y logró hacer un trato con el dios de la destrucción. Básicamente todo lo que Freezer tuvo alguna vez se lo debe a su padre. Por lo cual podemos decir que el estado en el que se encuentra el universo durante la historia de Dragon Ball es gran parte debido a él. Aunque Cold tenga una historia tan interesante, el problema es que en toda esta historia solo se menciona a través de algunos diálogos de personajes o por informaciones de guías, como mencionamos. Pero donde lo vimos en acción únicamente fue cuando Trunks lo derrotó de manera humillante. Jamás lo vimos tener una pelea de verdad o siquiera mostrar todo su poder. Y si te sientes interesado por este último, tenemos un video hablando del poder real de Cold y si tiene más transformaciones. Que de hecho, hablando del cómo lo humillan, es curioso ver que en todos los medios siempre hacen lo mismo con él. Si lo reviven como en el Sparking, termina siendo brutalmente humillado y derrotado. Si lo meten en el manga de Héroes, termina siendo brutalmente humillado y derrotado. Si lo meten en el anime de Héroes, solamente es una pantallita chica que no se muestra nada más de él, humillado y derrotado también así. Nunca vimos si tenía más transformaciones, hubiera sido tan interesante verlo en algún momento de Dragon Ball Heroes, pero este terminó y nunca llegamos a conocerlo. Cuéntanos qué opinas tú acerca de King Cold, ¿qué más historias le hubieras dado? Número 5. Kid. Un personaje tan poderoso, que tiene una historia tan misteriosa y un trabajo tan importante como mercenario, una edad de 1000 años y tantas habilidades que lo equiparan con un Super Saiyajin Blue en el anime. Este no es un personaje que haya sido relegado por falta de poder o algo por el estilo. Cuando se introdujo el personaje durante el torneo de Champa, este inmediatamente llamó la atención por su gran nivel de poder, el cual era capaz de intercambiar golpes con un propio Super Saiyajin Blue. Aunque en el manga no era tan poderoso, pero sus habilidades lo hacían bastante efectivo. Pero lo que más llamaba la atención de este eran sus técnicas especiales relacionadas con el tiempo. Una habilidad que no solo lo hacía un oponente temible, sino que se prestaba para enfrentamientos más creativos y únicos que las típicas peleas de siempre. Además, se dieron el lujo de inflarlo al decir que no estaba peleando con todo su poder y que no había mostrado todas sus técnicas. Pues estaba nerfeado por el bien de la trama, no podía utilizar sus habilidades de asesino porque estaba prohibido eliminar a los rivales. Pues en el torneo de todos los universos esperábamos ver mucho más de este y llegar a la final. Sin embargo, terminó siendo derrotado demasiado temprano. La eliminación de Hit fue tan rápida y para algunos tan decepcionante que cuando la eliminaron todos se negaban a creerlo. Y decían que había un clon de Hit por ahí escondido en la plataforma debido al relleno donde Goku, el más listo del universo 7, se mandó a matar a sí mismo. ¿Con qué dinero? ¿Quién sabe? Y bueno, el torneo terminó hace 6 años y seguramente el clon de Hit está a punto de aparecer.
Lo peor es que es bastante probable que nunca volvamos a ver al personaje, ya que en las últimas sagas han dejado bastante de lado los otros universos, y todo parece indicar que la historia se centrará solo en el universo 7. Claro, aún no hay nada seguro, pero por ahora queda como uno de los personajes más desaprovechados que hemos visto. Número 6. Goten y Trunks. Todos estábamos esperando este puesto, y es que desde el estreno de Super es una de las quejas más constantes que se escucharon en cuanto a la nula utilización de Goten y Trunks. Y es normal que se quejen, porque su falta de participación no tiene justificación alguna. En la saga de Majin Buu se dedicaron bastantes capítulos a dejar bien en claro que estos niños tenían un potencial gigantesco y que serían los futuros defensores de la Tierra. Empezando por el hecho de que podían transformarse en Super Saiyajin desde muy pequeños, y apenas con el entrenamiento básico, algo que fue señalado por varios personajes que era absolutamente increíble. Después, durante la parte intermedia del arco, fueron ellos quienes tomaron el protagonismo, pues mientras creían que Gohan estaba muerto, ellos eran la única esperanza de la Tierra. Toda la saga de Buu se dedicó a dejar claro que estos niños superarían todos los límites. Sin embargo, cuando llegó Super no vimos nada de esto. Y no solamente es que no demostraran su potencial, sino que directamente no pelearon nunca. Ni siquiera son considerados para las batallas. Claro, en un relleno llegaron a pelear con Tagoma, pero simplemente llegaron para efusionarse, cosa que no tiene sentido. En el torneo del poder se usó la excusa de que no los llevarían por ser niños, pero eso es absurdo considerando que se llevaron a esa misma edad a Gohan y Namek. Sin mencionar que ellos de más jóvenes todavía tenían la responsabilidad de eliminar a Majin Buu. Así que ¿por qué de repente les interesa en qué edad tengan? ¿Porque ahora están todos vivos y es responsabilidad de los adultos? Nada más en una mano de Goten ya hay más poder que en todos los humanos del universo 7 que llevaron el torneo. Claro que nos encanta ver que los humanos tengan protagonismo otra vez, pero dejando a Goten y Trunks en un momento tan importante no tiene mucho sentido. Ni siquiera bufieron a los personajes con todos los elementos que tienen a mano, como el Supremo Kaioshin o algo por el estilo. Pero bueno, quizá en la actualidad podamos ver un poco más de Gotenks o Goten y Trunks por separado. Ya tuvimos una pequeña probadita en Super Hero y un poquito del último capítulo de Dragon Ball Super. Veremos qué pasa en el futuro con la saga de Black Freezer y demás. Número 7. Up, en Dragon Ball GT. Ya que hablamos de Majin Buu hace poco, hablemos de su reencarnación en forma humana. Específicamente de su versión en GT, ya que la versión canon apenas se ha aparecido en un par de paneles y todavía no ha conocido a Goku. Sin embargo, antes de Super, Z terminaba con Goku llevándose a Uba a entrenar para que este algún día se convirtiera en el protector de la Tierra. Y GT precisamente empezaba con estos dos terminando el entrenamiento de varios años. Todo pintaba para que Up se convirtiera en un miembro importante de los Guerreros Z, pues no solamente era el aprendiz del protagonista, sino que la reencarnación de Majin Buu debía tener un potencial incluso superior a cualquier personaje visto. Y el momento donde parecía que iba a brillar fue cuando se unió al Buu gordo, para así tener los poderes completos y pelear contra Baby Vegeta. Una escena bastante intensa y prometedora, pero a la hora de la verdad, Baby lo derrotó sin problemas. Up en Dragon Ball GT fue sumamente desperdiciado, pero bueno, podría decirse que lo mismo para todos los personajes en GT que no fueran Goku. Veamos qué pasa en el futuro, pues al final tampoco ni siquiera querían fusionarse con él. Cuéntanos tú qué opinas acerca de todo esto. No olvides dejar tu comentario respecto a qué personajes crees que fueron desperdiciados.